de la música. Qué bendición. Es la providencia de Dios que la última canción fuera Fija tus ojos en Cristo. Cuando yo era un niño, yo era un guerrero. Me preocupaba. Yo me preocupaba de todo. Mi imaginación me llevaba a preocuparme de muchas cosas. Me preocupaba que mis padres murieran, cuánto tiempo estarían en el cielo, si 1000 años es como un día, cuántos días pasarían, cuántos minutos, si yo vendría 40 años después. O sea, ahí es donde la ansiedad se encuentra con la preocupación. Y la única cosa que podía tranquilizarme era mi madre cantando este himno. Y es un recordatorio de, de no estar de no estar avergonzados de los himnos. No te avergüences de canciones que llevan verdades profundas, porque son las únicas canciones que pueden nutrir el alma. Y no es mi tema en esta tarde, pero es un honor, un gozo poder estar aquí con ustedes, y mi oración es que todo este tiempo puedan recibir fuerza para permanecer, para seguir. Ustedes vienen de aquí, de ministerios de todo el mundo, y no están solos y no están locos. Ustedes deben ser afirmados y fortificados, porque pueden regresar y seguir empujando para la gloria de Dios. Esa es nuestra oración para ustedes. Y a la luz de esto, como ustedes recordarán, el primer mensaje en esta mañana nos llamó del libro de Josué de ser valientes, esforzados. Y de ser esforzados con relación a la palabra de Dios, que no nos movamos, que no nos doblemos cuando se trata de la Escritura. Bueno, mi asignatura es de poder presentar esto delante de ustedes. Mi tarea es de hablar de la validez de la Escritura, y la tesis es clara. La Escritura no necesita validación, valida todo. Esa es la tesis, no solo de este mensaje, sino de la Biblia misma. Así que me acompañen en oración. Oremos para que el Señor bendiga este tiempo. Padre nuestro, te damos muchas gracias por los hermanos que están en este lugar, cuyo corazón está fijo en amarte y amar a las ovejas que tú has comprado con tu propia sangre. Y sé que hay momentos que son de muchos obstáculos y dificultades. Danos, por favor, claridad acerca de tu palabra. Fortifica en nuestro corazón la naturaleza de la Escritura. Renueva nuestra mente para poder ver lo que la palabra de Dios es, y todo su poder y toda la certeza que en ella hay, para que podamos ir y predicar el siguiente verso. Para que no seamos distraídos de la tarea, sino que podamos comprender lo sagrado y asombroso y efectiva la palabra es. Que tú seas honrado, que tú seas glorificado, que tu palabra sea exaltada para tu gloria, para la gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Como escuchamos, hoy más que nunca vivimos en un tiempo donde cada noción de la verdad, de absolutos, cada certeza ha sido borrada. La línea entre la verdad y el error, lo que es verdadero y falso, se ha borrado. Y no podemos más distinguir como muchos en la sociedad hoy, porque ellos llaman lo verdad y lo falso igual. En aquellos tiempos, en el pasado, aquello real era real y aquello falso era falso. Y era claramente fáciles de distinguir. De hecho, en los tiempos de atrás, lo único falso por lo cual nos preocupábamos eran todos los juguetes falsos, los relojes, la joyería, lo que recibíamos de los viajes misioneros a otros países. Y aún ahí sabíamos que eran falsos. Sabíamos que ponían nuestro brazo verde. Hay una razón. Por eso, porque cuesta
puesta 4% del precio verdadero. Si un reloj pretendía ser Rolex y que duraba por 4 años, duraba 4 días. Sabíamos nosotros, aún en ese tiempo sabíamos que lo que no era verdadero era falso y reconocíamos fácilmente lo verdadero de lo falso. Nosotros sabíamos que lo verdadero tenía un poder definitivo. Estaba definido, era autoritativo, y lo que era falso simplemente no lo era. Distinguíamos claramente la diferencia, pero esto no sucede ahora. Ahora tenemos falso de todo. No solo tenemos productos falsos, tenemos noticias falsas, medicinas falsas, ciencia falsa, historia falsa, autores falsos, medios de comunicación falsos, correos electrónicos falsos. Y encima de todo esto, tenemos falsos comentarios de Amazon. Increíble. ¿Y sabes? Y todo ahora, lo que la gente tiene que hacer es intentar distinguir entre lo que es verdadero y falso, poder distinguir lo que es verdadero, qué es falso, y tiene que intentar verificar todo. Y el resultado de esto es que las personas concluyen, es imposible hacer esto, porque lo que es verdadero, lo que es falso, no hace diferencia. Todos nos hemos convertido posmodernos en el sentido de que todo es relativo. Y esa actitud se ha infiltrado en la iglesia. Se ha infiltrado particularmente cómo manejamos la escritura, en cómo vemos la escritura. Ahora, nadie viene aquí, o al menos de manera predominante viene y dice, yo no creo en la escritura, yo no creo que sea absoluta, yo no creo que sea autoritativa, pero con otras palabras, ellos hacen cosas muy sutiles que minimizan la autoridad de la escritura. Por ejemplo, dicen, por supuesto que creo que la escritura es autoritativa, pero yo tengo definiciones específicas que ayudas y categorías que ayudan a definir. Y esto es lo que define. Entonces tú tienes que verificar las categorías que él presenta. Tú debes de aprobar las definiciones. O a veces dicen, sí, claro, que por supuesto la Biblia es autoritativa, pero ¿quién sabe cómo interpretarlo? Es tu interpretación contra la mía, contra la tuya, contra la tuya. ¿Quién sabe qué significa? Y ahora estás en un ciclo sin fin de cómo llegar a la verdad. Otras veces las personas dicen, claro que la Biblia es autoritativa, excepto en áreas de sexualidad, roles de la mujer en la iglesia o creación. Bueno, cuando se trata de esos temas, no creo que la Biblia pueda hablar de esos temas. Y en ese punto, tú tienes que aprobar lo que la palabra dice. Y en todas estas escenarios, la gente está dando a entender que la palabra de Dios no es autoritativa y el mundo les gusta, aprueban esto porque porque el mundo ha hecho lo que quiere y por qué no, pues en el área de la Biblia también. Y una ilustración clara de todo lo que hemos hablado hasta este momento se encuentra en el siguiente ejemplo que encontramos. Cuando hay novedades, modas, y somos llamados a responder a las modas, nuestra respuesta es, predica la palabra, predicamos el siguiente verso, porque la palabra de Dios es suficiente, porque la palabra de Dios es suficiente, autoritativa. Y la gente dice, ¿quieres cambiar tu respuesta? Y tú respondes, predico más fuerte, predico más duro. Y entonces, en respuesta a esto, la gente se oponen de manera firme y dicen, no puedes hacer eso, no puedes ser efectivo si haces eso, no puedes hacer eso nada más, tienes que hacer otras cosas. Si tú quieres alcanzar a otras personas, tienes que agregar a eso, porque no va a funcionar por sí solo, no funciona, no es suficiente. Si quieres ser relevante, tienes que decir otra cosa más. Y en ese momento preciso, seamos muy claros, en ese momento lo que la gente está diciendo es que hay algo fuera de la Biblia que valida la Biblia, es que dice que está bien, que verifica la autoridad de la Biblia. Y en ese momento lo que estamos diciendo es que la Biblia está recayendo su autoridad en otra cosa más poderosa, porque hay otra cosa más poderosa, porque la Biblia depende de eso para su veracidad. Y en ese momento no estamos más en sola escritura, sino que estamos diciendo que la escritura pasa a un segundo término. Y en ese momento, a pesar de que seguimos diciendo que no somos posmodernos,
nos hemos convertido en unas personas que han sometido la palabra de Dios bajo otro tipo de autoridad. ¿Y qué hacemos? Tenemos que restablecer y rehacer la naturaleza de la Escritura, volverla a estudiar. En este punto, nadie, porque la palabra de Dios no necesita validación, es la verdad absoluta. La Biblia no necesita validación, ella valida todo lo demás, es la naturaleza de la Biblia. Y nosotros somos tentados a desviarnos o se pone presión sobre nosotros para movernos de esto. Hay un pasaje que debemos de recordar en nuestra propia alma. Y este pasaje es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Vayan conmigo ahí, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Y recordamos este texto porque ahí Pedro, el apóstol Pedro, está estableciendo la doctrina de la inspiración, y lo que la doctrina de la inspiración menciona es que este libro no necesita validación. Verifica todas las cosas para que lo podamos proclamarla. Es lo que este texto corona. Y es lo que nosotros debemos decir, porque es lo que demanda la palabra de Dios, que nosotros hablemos de esto. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Al discutir este pasaje, debemos de entender el contexto. Debemos de entender el contexto para que podamos ver todo el significado, el punto completo y la intención de estos versos en el contexto correcto. Eso va a ser muy importante. En el mismo tiempo, el contexto es tan útil, particularmente cuando estamos hablando del tema de no tener vergüenza, de no ser avergonzados. Y el contexto de 1 Pedro nos lleva a darle el peso para armar el caso, para claramente darnos cuenta que no debemos ser ni avergonzarnos de la Escritura. Y esto es el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico de 1 de Pedro? Estas son las últimas palabras de Pedro. Son sus palabras de un hombre que está a punto de morir. Y tú dices, ¿cómo sabes esto? Bueno, ve el versículo 14 del capítulo 1. Como hijos obedientes, sabiendo que mi separación del cuerpo, 2 de Pedro 1:14, mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo me ha declarado el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que qué es lo que una persona que está cerca de morir habla? ¿Qué es lo que una persona que tiene la oportunidad de elegir sus palabras finales, de qué habla una persona? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que es más importante para él? ¿Qué es lo que es esencial para él? Esa es la pregunta. Y para Pedro, en parte, lo que él habla frecuentemente es la Escritura. Capítulo 1 es de la Escritura. Capítulo 2 de los falsos maestros. Y capítulo 3, él advierte de los falsos maestros que tuercen la Escritura. Todos los capítulos, no hay muchos capítulos que tienes, Pedro, 1, 2 y 3. ¿De qué vas a hablar? De todos los temas que puedes hablar, de todas las disciplinas que puedes hablar. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué? De la Escritura. De la Escritura. Y él no es el único, piensa en esto, el apóstol Pablo con el libro de 2 de Timoteo. Cada capítulo habla también de la Escritura. Retén la palabra de verdad, capítulo 1, capítulo 2. Traza correctamente la palabra de edad. Capítulo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios. Capítulo 4, predica la palabra. Cada capítulo. Pablo, no tienes mucho espacio. Tienes 4 capítulos, Pablo. ¿De qué vas a hablar? De la palabra de Dios. Y por cierto, ¿cómo concluye el apóstol Pablo? Trae mi Biblia, trae mis libros, trae mis pergaminos. Él habla de la palabra porque necesita la palabra. Él no necesita solamente hablarlo, sino mostrarlo. ¿Y qué es lo que nos recuerda esto? ¿De qué nos recuerda esto? Nos recuerda que lo que está en el corazón de un hombre que está a punto de morir, que está pronto a morir, a llegar a su morada celestial, lo que le importa más a una persona en ese momento de su vida es la palabra de Dios. Ellos saben que es el momento crítico, lo que es crucial. Y ahí es donde está la batalla. Ahí es donde está la batalla. La Biblia habla de esto. Hay falsos maestros y estos falsos maestros van a aparecer y ellos están abriendo su corazón y diciéndoles, por favor, vean la palabra de Dios. Esto es lo que significa la palabra de Dios para que puedan estar preparados contra los
los asaltos de los falsos maestros. Seamos claros, la batalla por la Biblia no sucedió solo una vez, sino que sucede en cada generación. Y hombres que están muriendo, como los apóstoles, ruegan a la iglesia que se mantengan firmes. Y a la misma línea, nosotros no podemos retroceder. No podemos retroceder cuando se trata de la Escritura. Nosotros sabemos que va a ser una batalla, que va a haber una batalla. Los apóstoles, con su aliento pronto a morir, comunicaba con todo su esfuerzo esta verdad. Nosotros sabemos que sus momentos finales estaban cerca y ellos advierten, anticipan esto, y nosotros no podemos avergonzarnos de la palabra, no podemos doblarnos, nosotros no podemos avergonzarnos. Esto es lo que importa para un hombre que está a punto de morir. Debe importarnos de la misma manera a nosotros. Nunca se olviden. El contexto histórico de Segunda de Pedro son sus palabras finales, son sus ruegos. La escritura es el punto y nunca debemos avergonzarnos. Y lo que acabo de decir no es solamente conceptual detrás de Segundo de Pedro, no es algo remoto, no es algo lejano. Esto es el corazón que lleva todo el libro desde el primer verso del libro. Vean conmigo, 2 de Pedro 1:1. Dice así: los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Por qué Pedro habla de recibir una fe como la nuestra? Porque esto contradice de lo que los falsos estaban diciendo. Ellos no son de nosotros. Yo le estoy hablando a los que han recibido una fe como la nuestra. Así que cada palabra, cada frase en el argumento de Pedro está peleando contra los falsos. Este libro es polémico desde el inicio porque está mostrando que va a defender la fe verdadera, la fe de los apóstoles. Y esto es interesante. ¿Cómo es que Pedro propone pelear contra los falsos? ¿Cómo es que está proponiendo que seamos resilientes? ¿Cómo? Él dice esto: sean santificados. Sean santificados. ¿No es interesante esto? Lo puedes ver aquí en los siguientes versos del capítulo 1. Vean, habla de santificación, y hay una razón por la que esto nos ayuda a ser resilientes contra los falsos. Es porque en el verso 8 nos da confianza en nuestra salvación, y al darnos confianza en nuestra salvación no vamos a ser movidos por los falsos. Y contradice lo que los falsos enseñaban. Note en el versículo 9 del 2 de Pedro 1, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Eso es un falso maestro. Pero si tú eres santificado, no eres como ellos. Así que puedes ver por contraste lo que es verdadero y lo que es falso. Y encima de todo esto, estamos consumidos por la palabra de Dios. Vea, la base de toda nuestra santificación, lo que nos lleva es añadirle a tu conocimiento, es lo que se le agrega a las virtudes. Así que cuando eres santificado, tienes el conocimiento de Dios para poder, el discernimiento para distinguir entre lo falso y lo verdadero, para no ser engañado, y estás confiado en tu salvación y no eres movido, no te lleva a otro. Si quieres ser resiliente contra los falsos, si quieres que nuestra gente pueda estar protegida contra los falsos, predica la santificación. Y aquí está la implicación o las implicaciones. Como una gran parte de la iglesia es capturada, atraída por los falsos, lo que nosotros tenemos es una crisis de santificación. Es lo que tenemos. Tenemos una crisis de santificación en la iglesia. La gente puede tener moralismo en su iglesia, puede comportarse bien, pero lo que no tiene la iglesia, lo que no tienen los hermanos, son verdades cristocéntricas, llegadas por el Espíritu, semejantes a Cristo, que agradan y alaban y exaltan a Cristo, que glorifican a Dios. Una santificación que cumple con todo esto. Y eso es lo que necesitamos darle a nuestra gente cada día. Es lo que necesitan. Y la razón por la que Pedro habla acerca de esto y lo deja en claro con tanta urgencia es porque la palabra de Dios es segura. Vean la introducción en el versículo 16. Vean la pasión por la santificación.
porque está basado en la palabra de Dios y la palabra de Dios es segura y es lo que lleva toda la certeza de todo lo que está hablando. Santificación es llevada por las verdades de la Escritura. La Escritura nos lleva a poder pelear por la santificación. Y en 2 de Pedro capítulo 1 nos damos cuenta que el capítulo 1 nos lleva al capítulo 2, donde Pedro va a confrontar y contender contra los falsos. Así que su discusión sobre la Escritura se está creciendo y está proveyendo una fundación, un fundamento para que la Escritura nos deje en claro que por eso, por la palabra y por su verdad, peleamos contra los falsos. Y es muy importante porque debemos entender que absolutamente 2 de Pedro, capítulo 1, es un texto sistemático de la inspiración. Amén y amén. Pero cada palabra en su contexto, cada frase en el propósito de Pedro está diseñado para pelear contra los falsos maestros y necesitamos decir y mostrar que estamos seguros. Y en este mensaje lo haremos. Y al mismo tiempo aquí hay una observación. Mira, a veces la gente dice lo siguiente: oh, yo creería en la inspiración, en la autoridad. Oh, sí, yo sería uno que afirma la inerrancia, pero el problema es que cuando yo afirmo eso, la gente me dice que mis creencias son inconsistentes con lo que hablo. Ellos destruyen o ellos disparan contra la inerrancia, contra la bibliología, y a mí no me gusta eso. No deberíamos usar bibliología de esta manera. Aquí está la pregunta: ¿cómo es que Pedro está usando bibliología en su contexto? ¿Cómo es que lo está usando en su contexto? ¿Qué es lo que está mostrando? Está dándonos una definición de la Escritura que pelea en contra de los falsos. Este es su punto, este es su propósito en contexto. Tú puedes ponerlo de esta manera: bibliología en parte viene recibiendo ataques, y yo afirmo que debemos hablar la verdad en amor. Amén, amén. Y debemos tener esa convicción, porque esa es una sumisión a la autoridad de la palabra de Dios. Pero eso no significa que vamos a comprometer el corazón de la bibliología. Eso no significa que debemos ser pasivos con respecto a la bibliología. Bibliología traza líneas. La bibliología traza líneas en la arena, y nosotros debemos de basarnos en eso para proteger a nuestro rebaño. Esto es lo que la bibliología lo hace en parte, y nosotros no podemos olvidarnos. Y cuando todo esto sucede por la realidad de que la Escritura está por encima de todo, es el estándar, y verifica todo lo que no necesita verificación, verifica todo. Y hay 3 maneras en que Pedro demuestra esto a nosotros en su definición. Hay 3 maneras en que demuestra y traza la supremacía de la Escritura y la infalibilidad. Y esta es la primera: la Escritura es más segura que la experiencia. La Escritura es más segura que la experiencia. Versículo 19. Mira, está el inicio del versículo: y así tenemos la palabra profética más segura. Y hay muchas preguntas con respecto a esto, porque hay muchas traducciones que definen esto diferente. Están diciendo, esto se está convirtiendo en algo más segura, o sea, como si algo estuviera haciendo que la palabra fuera más segura, o es más segura, y por eso es. Y bueno, la gramática griega nos está presentando que la palabra es más segura que lo que está en contexto, porque si estuviéramos hablando de algo que fuera causado a ser más segura, usáramos un verbo en griego que no está usado aquí, sino de una manera adjetival. Y entonces aquí tenemos una construcción, como ustedes estudiaron en el seminario: el hombre es bueno, la persona es mala, siempre es. Así que aquí también es. La palabra de Dios es más segura. La pregunta es, ¿cuál es el contexto? Porque es más segura que el contexto, pero ¿cuál es el contexto? Bueno, es más segura que la experiencia de Pedro. Y de manera específica la experiencia de la transfiguración. Vean el versículo 16 al final. Él nos recuerda que él fue un testigo ocular. Es una experiencia personal. Por esa misma razón, es una experiencia que envuelve los sentidos de la vista, porque él ve la gloria de Dios, el de auditivo, el sentido auditivo, porque él escuchó: este es mi Hijo amado en quien me ha complacido, y en un nivel histórico. Esto es algo
poderoso. Pedro está recordando esto como si se dio ayer, a pesar de que pasó hace 30 años. Vean, está grabado en su mente. Con todo, con cada fibra de su ser, él sabía y él dijo, esto pasó, todo esto pasó. Cada sentido, todo lo que sé, todo lo que hay en mi mente, les puede afirmar que esto sucedió. Pero mira lo que él dice, pero la palabra de Dios es más segura que todo esto. Eso es lo que debemos entender. La palabra de Dios es más segura que lo que tú crees que sabes. Piensa en todas las cosas que tú crees que sabes, en todas las cosas que recuerdas, en todas las cosas que has experimentado. Bueno, imagina que tú digas, yo sé que eso pasó. Bueno, la escritura es más segura que es, más que eso. Eso es lo que es la escritura, hermano. Es una categoría de un absoluto total que no se encuentra en ni nuestro conocimiento ni en nuestra experiencia como humanos. Es así de definitoria. Algunas veces las personas quieren agregar su experiencia a la Biblia. Ellos dicen como hemos mencionado, cosas como las que hemos mencionado. Bueno, claro que tenemos la Biblia, pero yo he experimentado cosas y hay algunas cosas que hay unas definiciones, unas categorías que la Biblia no menciona. Bueno, ellos dicen, no puedes usar la Biblia para ayudar a personas en ciertas necesidades, porque mi experiencia ayudaría más que lo que la Biblia dice. Cuando tengas mi experiencia y la uses, puedes usarla junto con la Biblia. Eso no es lo que la Biblia dice. Pedro no está diciendo esto. Pedro no está diciendo que tu experiencia le ayuda a la escritura. Pedro no le está diciendo que tu experiencia afecta a la escritura. Pedro no está diciendo que tu experiencia ayuda a que la escritura sea más efectiva. ¿Qué es lo que dice Pedro? Tenemos la palabra profética más segura. No necesitas ayudarle. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es la que define las cosas. Tus definiciones y la mía no cuentan. Y lo obvio de esto y la claridad de esto está encontrado en la palabra, en la manera en que Pedro describe la escritura. Ve cómo la define. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué Pedro habla de esto? ¿Por qué habla de esto? De la palabra profética. Bueno, es que puede ser que esté hablando del Antiguo Testamento. Puede ser que también está todas estas menciones con respecto de las situaciones que han sucedido. Pero sobre todo la palabra profética nos recuerda que la palabra de Dios tiene profecías y profecías que predicen cosas que ya sucedieron o que predijeron cosas que sucedieron. Aquello que trajo y que predijo lo que iba a suceder. Profecías que mencionaron lo que iba a suceder. Profecías que establecieron y trazaron lo que iba a suceder. De hecho, si te fijas en el contexto, vas a darte cuenta que eso es lo que está sucediendo. La razón por la que Dios Padre ha dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es porque pasajes como Salmos 2 nos dice que esto es lo que diría acerca de su Hijo. La Escritura causa a esos eventos que sucedan. Así que si tú piensas que la experiencia del hombre trae mayor seguridad a la Escritura o fortaleza o autoridad, lo tienes al revés. Pedro nos está dejando algo muy claro. La escritura es la razón de la experiencia. La escritura es la razón por la que tu experiencia sucede. Es todo. Y por eso es que la escritura es más segura que cualquier otra cosa, que tu experiencia incluido. La gente quiere decir que la experiencia define la experiencia. Perdón, que la experiencia define la escritura, pero es al revés. La escritura define la experiencia. Y nosotros decimos eso no solo en un nivel teológico, sino en un nivel práctico. Y aquí es a donde Pedro nos está llevando. Mira lo que dice. La intención de prestar atención es concentrarnos, ser consumidos por esto. Porque seamos controlados por esto. Por eso dice, a la cual hacéis bien en prestar atención. Ve lo que está marcando el apóstol Pedro. Debemos de ser consumidos, prestar esa atención tan clara. En el contexto que tenemos aquí nos está hablando de cómo de manera rigurosa debemos enfocarnos en la escritura. La escritura define tu experiencia, la escritura siempre lo hace. La escritura lo hace de manera práctica. Y la intensidad de esto lo vemos en la siguiente frase. Como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Si estás en una oscuridad y estás en peligro,
que viene por implicación al hablar de un lugar oscuro. No quieres simplemente tomar un paso adelante. ¿Por qué? Porque así es como puedes morir. Al contrario, lo que tú haces, buscas fijar tus ojos en la luz, en la lámpara, y quieres que te alumbre para que te pueda determinar tu caminar paso a paso. Esa es la manera en cómo nos enfocamos en la Escritura. Nosotros dependemos de la Escritura. Para nuestra sobrevivencia dependemos de la Escritura para poder vivir. La Escritura define nuestra experiencia y lo hace de manera completa, lo hace de manera suficiente. Ve cuánto y todo lo que tanto nos lleva la Escritura. Es completamente suficiente. Mira la última frase, mira cómo es duradera hasta que el día despunte. ¿Qué día es este? Es el día escatológico, que es el día que está Zacarías, que lo menciona el profeta Zacarías, cuando dice en aquel día, cuando el Señor volverá, cuando los enemigos serán destruidos, cuando todas las promesas serán cumplidas, cuando todas las cosas serán hechas hermosas, bien, en este mundo. Ahí es a donde te lleva la Escritura. Ahí es a donde la Escritura te lleva a casa. La Escritura determina nuestra experiencia, que define nuestro destino. Y no solamente es afuera, es adentro. Mira la frase final. Y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Es increíble lo que estamos viendo aquí. Se trata nuevamente de lo que vimos en el libro de Malaquías, capítulo 4. ¿Dónde está la actividad escatológica de Cristo que Pedro está haciendo referencia a? Y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Este es el momento cuando tenemos la mayor intimidad con nuestro Señor. Porque no solo está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y está dentro de nosotros de una manera mucho más clara, mucho más real que antes. La palabra de Dios nos va a llevar a nuestro hogar, no solamente en las cosas de afuera, sino también en nuestro interior. La palabra de Dios nos va a mostrar, y es más segura que nuestra experiencia. Es lo que determina nuestra experiencia. Algunas personas piensan que la experiencia determina la Biblia. Esto es lo que de verdad significa. La Escritura es el factor determinante de nuestra experiencia de principio a fin. Y lo que esto ilustra es que por supuesto que la Escritura es más segura que nuestra experiencia. Y en una cultura donde pensamos que conocemos lo que sabemos o que somos muy inteligentes, lo que debemos recordarnos es esto. No somos muy inteligentes. ¿Cuál es la analogía de la Escritura? Estamos en un lugar oscuro. Estamos en un lugar oscuro. Creemos estar iluminados, pero nosotros estamos en la oscuridad. No tenemos esperanza. Es exactamente lo que Job 12 dice. Estamos alrededor de la oscuridad, intentando buscarlo. ¿Cómo es que pudimos pensar que nuestra experiencia puede ser agregada a la palabra de Dios? Eso es una locura. Es absurdo. La Biblia es la palabra, la Escritura es la palabra. Y si nosotros nos fijamos en ella, la Escritura nos ayuda, nos ilumina. Y eso es lo que debemos afirmar, que nuestra experiencia es nada y la palabra de Dios es todo. Es la única manera que podemos sobrevivir. La única manera. La palabra de Dios es más segura que nuestra experiencia. La palabra de Dios también es más segura, en segundo lugar, que nuestras explicaciones. La Escritura es más segura que nuestras explicaciones. Y eso lo vemos en el versículo 20. Con la frase inicial, pero ante todo, eso modifica la palabra. Pon atención del versículo anterior. Este es el factor determinante, el que nos ayuda a poder enmarcar bien y prestar atención a lo correcto, a manejar la palabra de Dios. Porque las personas tienen preguntas con respecto al versículo 20. ¿De qué está hablando esto? ¿Acerca de la interpretación o acerca del origen de la Escritura? Bueno, si tú te pones atención a las palabras
de las palabras que ves ahí, te vas a dar cuenta que está hablando del origen. Está hablando del origen, está hablando de una manera exhaustiva. Noten esto primeramente, que ninguna profecía, ninguna revelación divina, todo lo que afirma, todo lo que está dando a entender, todo lo que está explicando, todas las frases, todo de la Escritura está incluido aquí y incluye su origen. Y se trata de los orígenes. Ve la siguiente frase. Ninguna profecía de la Escritura veas, algo que cómo se produjo. Esos son los orígenes. Cuando ves esta palabra, te das cuenta que se está hablando de la autoría divina, de la autoría humana. Está hablando y se refiere a los orígenes y la interpretación. No, la palabra debería ser traducida como interpretación, porque está hablando de una manera específica, porque esta palabra en algunas versiones del Antiguo Testamento es usado, por ejemplo, en Génesis capítulo 40, cuando está hablando acerca de José y de cómo recibió revelación de Dios y cómo él no usó su propia revelación cuando él comunicó eso a otros. Está hablando de no inyectar una subjetividad humana o alguna interpretación falible del hombre a la comunicación y articulación de la Escritura. Lo que está diciendo es que la falibilidad humana no tiene lugar en los orígenes de la Escritura. Los orígenes de la Escritura, su interpretación es perfecta, no solamente en su contenido, sino también en su origen. Y tú dices, bueno, entiendo que esto se trata del origen de la Escritura, y este es un origen que está descrito de una manera muy, muy específica. Pero ¿por qué el apóstol Pedro describe esto en una manera tan específica? ¿Por qué utiliza la palabra interpretación? ¿Por qué hace esto? Bueno, recuerdo, en el contexto está hablando de la manera en cómo manejamos la palabra de Dios, cómo le prestamos atención. En el contexto, recuerda, está hablando de los falsos maestros. Así que la lógica es simple, lo puedes poner de esta manera. La manera en que la palabra de Dios ha sido es la manera en que siempre van a ser. La manera en que la palabra de Dios ha sido, así es la manera que siempre será. Si nunca han tenido una interpretación humana, una subjetividad humana, aún en el proceso interpretativo no hay derecho, no tienes ningún motivo por intentar tú interpretarlo de otra manera. La manera en que ha sido establecida, así siempre será. Esto es importante porque a veces las personas quieren agregar, aún en el tiempo de Pedro, su experiencia en la palabra. Y pueden traer argumentos como el siguiente. Bueno, nosotros creemos en la autoridad de la Escritura, pero tenemos que interpretarla. Y entonces cambian el significado, modifican el significado, alteran el significado, transforman. Y sabemos que la gente en el tiempo de Pedro lo hacía porque segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos menciona que estaban torciendo la Escritura y el apóstol Pedro dice, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. La manera en que las Escrituras han sido desde su origen son la manera que siempre serán. Y esta táctica no es solamente una estrategia antigua, sino que hacen lo mismo el día de hoy. La gente dice, bueno, sí, claro, yo creo lo que tú crees acerca de la Biblia, pero simplemente es interpretación. Y es tu interpretación contra mi interpretación. ¿Y quién puede decir que tú estás bien o yo estoy mal o tú estás bien o lo que sea? Mejor todos llevémonos bien, kumbaya. Y todo lo que ellos están diciendo es que están promoviendo y presumiendo, asumiendo una naturaleza de la Escritura que Pedro contradice claramente. Él está diciendo, no tienes derecho a hacer eso, no tienes derecho a hacer eso. Porque subjetividad y flexibilidad de la Escritura no fue inyectada en la Escritura en su origen. Por así que tú no tienes ningún derecho de hacer esto en el proceso interpretativo. Hay un significado objetivo. Un significado objetivo en la Escritura. Tú puedes verlo de esta manera. Dios mostró la intención de revelarse. Hay una razón por qué la palabra es la revelación de Dios, porque Él quiere decirte algo. Y nuestro Dios es un comunicador perfecto. Él dice que sea la luz y fue la luz.
una correspondencia perfecta, una correspondencia perfecta. Dios no está diciendo que haya luz y luego aparecieron unos plátanos. No, no hay una falta de comunicación con Dios. La manera en que Dios ha organizado esto junto con otros textos, Él hace esto perfectamente, cada palabra. No hay falta de comunicación, hay un significado objetivo. No significa que no exista. Este es el punto y el estándar que tacha completamente la falsa enseñanza. Este está mostrándonos a que prestemos atención a la Escritura. Va a haber momentos donde tú creas que vas a tener tú muchos puntos buenos que tú quieres firmar hasta tu propia Biblia. Pero si tú tuerces la Escritura para llegar ahí, no le has hecho ningún favor a nadie. No tenemos ningún derecho de usar este libro en la manera en que nosotros queremos. Nosotros no tenemos la autoridad, no podemos hacer eso, porque la manera en que la Escritura ha sido escrita, así es la manera en que la Escritura es. Y no hubo humanos que intervinieron en eso y no lo va a haber hasta ahora. La Escritura no es una ilustración para tu agenda. La Escritura no es una ilustración para la manera en que tú puedas traer un punto muy sofisticado. No es la Escritura una razón para que tú puedas jugar y traer ideas tuyas. La Escritura no es eso. No tenemos ningún derecho de hacer eso con la Escritura. Más bien tenemos una hermenéutica de someternos, humillarnos. Uno de los verbos más usados es escucha. Uno de los verbos más escuchados en la Escritura, escucha. Vea cómo vas a llevar a tus hijos. ¿Cómo te aseguras de que tus hijos te están escuchando? Simplemente, pues, sus bocas no están abriéndose. Nosotros debemos dejar de mover nuestra boca, dejar de abrir nuestra boca al momento de llegar a la Escritura. No es tu voz, tú escucha, Dios habla. Eso es todo. Tenemos una hermenéutica de humillarnos a la Escritura, porque no tenemos ningún derecho de manipular la Escritura. No tiene nada que ver con una interpretación humana en su inicio, interpretación personal, ni aún. Es mejor que nuestras explicaciones, contrario a lo que los falsos mencionaban, que la explicación humana traía ayuda a la Escritura. Pero la Escritura está en una posición de autoridad y juzga todo lo demás. La Escritura es más segura que nuestras explicaciones. Y como la Escritura es más segura que nuestra experiencia y nuestras explicaciones, hay un punto final que es la conclusión de todo, y es que la Escritura es más segura que todo, que todo. Y esto lo vemos en el versículo 21 con la palabra pues. La palabra con la que inicia, es la que muestra la explicación, es la que nos muestra precisamente todo lo que ha estado hablando Pedro. Esto nos ayuda a traer claridad a todo, porque se trata de cómo la Escritura está por encima de todo y cómo Pedro ahora tiene que lidiar con esto, y cómo va a probar esto es para poder definirlo de una manera negativa, lo que la Escritura no es, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Esto es mucho más ancho de lo que hemos estado hablando anteriormente, porque lo que hablábamos anteriormente veíamos cómo esto había sido comunicado, pero esto está hablando de su contenido, de la manera en que fue comunicado. No tuvo nada que ver un acto de voluntad humana en todo esto, sino que puramente divino. Nosotros sabemos esto. Tú dices, esto es obvio. ¿Por qué Pedro dice esto? Porque en el contexto, Pedro está hablando de cómo las personas están usando su experiencia. Y en el segundo punto vimos cómo las personas pueden torcer, pueden modificar la Escritura. Así que tenemos adición, modificación, y ¿cuál es la última cosa que pueden hacer? Quitar cosas. ¿Y cómo puedes quitar cosas? Vas a bajarle la autoridad y dejarlo como una opinión humana. La gente estaba haciendo esto en los tiempos de Pedro, en los tiempos del inicio de la iglesia, y lo hacen aún hoy. La gente lo utilizan aún hoy. Hablan acerca de que esto no tiene validez, de que esto no tiene autoridad. Hablan acerca de todo esto. Ignoran lo que la Escritura dice.
en completa contradicción de la perspectiva y lo usan con estas palabras. Este es mi ejemplo favorito. Dicen, bueno, no puedes simplemente, no queremos las palabras de Pablo nada más. Lo que nos importa son las palabras de Jesús. Y en ese momento me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién envió a Pablo? ¿Quién es quien envió a Pablo? ¿Quién fue quien envió a Pablo? Hechos, capítulo 9, el que iba a ser un portavoz a los gentiles, una respuesta a escuela dominical, fue Jesús. Así que no puedes poner las palabras de Jesús contra las de Pablo, no puedes poner las palabras de Jesús contra las de Pablo, a menos que tú creas que las palabras de Jesús son divinas y que las de Pablo son de hombre. Y en ese momento has caído en la encrucijada de lo que está hablando Pedro en este versículo final. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Pedro está diciendo, no puedes agregar a la Escritura, no puedes modificar la Escritura, no puedes quitarle la Escritura. La Escritura es acerca de todo, es objetiva y no se somete a nada. Y aquí es a donde Pedro nos está llevando, nos está transicionando de una definición negativa a una definición positiva. Considera la autoría de la Escritura, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esto es increíble. La idea de que hombres sean inspirados, sean movidos, se lleva a Hechos capítulo 27 cuando los vientos estaban llevando a un bote. Eso es una guianza perfecta. Esto es un liderazgo perfecto. Lo que ellos están diciendo exactamente lo que Dios dijo palabra por palabra. Es asombroso, es asombroso. Encima de todo, debe ser notado que la palabra inspirados es la palabra vista en el versículo 21, donde dice también acerca de ser llevados, ser movidos. Versículo 17. Pues esta declaración, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Versículo 18. Y nosotros mismos hemos escuchado esta declaración cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Cuál era el énfasis? Que no era hecho por la voluntad de hombres, sino de hecho por la voluntad de Dios. Esto es Apocalipsis una y otra vez. Lo que muestra esto, sin ninguna duda, es que el Dios no solamente controla todo y llevó a esto, sino que es un libro sobrenatural de principio a fin. Cada parte sobrenatural, cada parte divina. Ahora, lo que eso significa, de todos los libros, en todo el mundo, en toda la historia, no hay libro como este. No hay libro como este. Este es el único libro en la historia, de todos los libros que han existido y que van a existir, que tiene esta cualidad. Y porque no es uno de muchos, porque solamente uno se acabó y está por encima. Y no solamente se trata de la autoría, sino accesibilidad. Ve lo que habla, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿No crees que esto está quitando autoridad a la Escritura? No, porque estos hombres fueron guiados, fueron inspirados, fueron movidos por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué enfatiza esto, que fueron hombres quienes hablaron? Porque esto provee y quita cualquier excusa que los hombres pudieran tener acerca de la Escritura. Cuando los hombres escriben, así como Dios los ha movido de manera perfecta, están usando su lenguaje y su manera de comunicar. No hay un significado más profundo, no hay un simbolismo secreto. Se trata de una comunicación humana. Se trata de que hombres están hablando con reglas gramaticales normales, con vocabulario normal.
con figuras de lenguaje, metáforas, símbolos. Todos sabemos que eso existe en la Escritura y nosotros sabemos que esto existe, pero hay reglas cuando esto sucede, como en una conversación normal. No siempre tomamos todo de manera idiomática o como una figura de dicción o de lenguaje, sino que a veces vemos en la Escritura y lo interpretamos de acuerdo a las reglas de la gramática. Por eso es porque hablamos de una hermenéutica gramática histórica. Porque por la definición de Dios, hombres están hablando, y lo que esto nos recuerda es que si tú puedes entender una conversación y si tú puedes hacer tu tarea y entender el lenguaje y de manera clara poder cumplir con tu tarea, si tú entiendes tu tarea puedes entender tu Biblia, y eso importa. Porque a veces la gente dice, llega a este hoyo negro, ¿no? Y dicen, sí, la palabra de Dios es inerrante, pero pues nadie sabe lo que está diciendo. Entonces, como yo no entiendo lo que está diciendo la palabra, pues no me pueden culpar. Bueno, Dios está diciendo que el hombre puede entender porque Dios ha hablado. Y el hombre no tiene excusa. No tiene excusa delante de Dios. No tenemos excusa delante de Dios. Y lo que tenemos aquí es un libro único por su autoría, por su significado, por ser accesible. Y esto lo hace autoritativo. Esa es la conclusión. Vea las palabras finales de este verso. Hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto significa que todo lo que han dicho de principio a fin, cada palabra de manera individual, todo es el mensaje divino de Dios. Y esto trae una autoridad, y esto es porque es la autoridad de Dios y tiene la última palabra. Es la última palabra. Piensa en el carácter de Dios y cómo habla. Génesis 1, Dios habló y fue creado. Proverbios 8, Dios habló y ordena las cosas que fueron, o mandó a hacer las cosas en la creación. ¿Cómo sustenta Dios el mundo? Con la palabra de su poder. Salmo 33, la palabra de Dios triunfa sobre las maquinaciones de los hombres. La palabra de Dios tiene ese poder y la palabra de Dios es encontrada en esta palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Predicamos la palabra. Algunas palabras dicen, no, si tú puedes hacer esto, puedes hacer la Biblia más poderosa. ¿La Biblia más poderosa? ¿De qué estás hablando? Esta es la palabra que trajo vida que trajo vida al mundo, que trajo existencia. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Más poderosa la Biblia? Esta tiene todo el poder. Algunas veces las personas dicen, mira, si haces esto y esto y esto, va a ser la escritura más relevante. Más relevante, esto es todo de Génesis a Apocalipsis, la totalidad de la historia, una realidad. Todo esto que vemos aquí es relevante. En el final, Dios no va a preguntarle a las personas, ¿cómo hiciste la escritura relevante? Ellos van a estar preguntando, Él va a estar preguntando esta pregunta. ¿Fuiste tú relevante a la Biblia? Porque la palabra de Dios nos muestra el plan de Dios y nosotros entramos ahí, no de la otra manera. El hombre habla mucho, pero Dios tiene la palabra final. Si vas a predicar algo, más te vale que prediques la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tiene autoridad final. Es más segura que todo. Y con esto, Pedro, él ha exaltado, ha establecido la escritura en un lugar correcto. Nos ha mostrado que este libro no necesita nuestra validación, sino que valida todo. ¿Por qué? Porque es más seguro que nuestra experiencia, más seguro que nuestras explicaciones, más seguro que todo. Tú no puedes agregarle, no puedes modificar, no puedes quitarle. Es inalterable y la palabra de Dios que gobierna sobre todo. Así que debemos hacer,
predicar la palabra. Predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin avergonzarnos. Y cuando alguien viene y nos pregunta, pero es que pienso que necesitas un poco de mi experiencia, necesita un poco de cosas que agregar, unas definiciones nuevas que han salido, unas nuevas categorías, le recordamos, la palabra de Dios es más segura que tu experiencia. Predica la palabra. Y lo decimos, cuando alguien viene y nos dice, bueno, yo no estoy seguro, porque si podemos entender lo que la Biblia dice, ¿cómo sabes si tu interpretación es segura? ¿Cómo sabes si la mía? Bueno, cuando traen esa ambigüedad, les recordamos, la palabra de Dios es más segura que tu explicación. La palabra de Dios nunca tuvo esa subjetividad, así que no tiene de principio a fin. Predica la palabra. Y cuando los escépticos vienen y dicen, yo no creo que la palabra de Dios habla de esto, de esto, de esto, les decimos, la palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene autoridad, y tiene la autoridad de Dios, y tiene la palabra final sobre todas las cosas, porque es más segura. Predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin avergonzarte. Y que esto sea. Que lo mismo hagamos con nuestras vidas, con nuestras personas, como dice el apóstol Pedro aquí, 2 de Pedro 1:19. Presta atención a esta palabra como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Su palabra nos va a llevar a casa. Su palabra nos va a llevar a su pueblo, a su casa, cuando Dios cumpla todas las cosas a través de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos tu palabra. No la merecemos. No tenías que dárnosla. Pero esto es nuestra seguridad, nuestra luz en la oscuridad. Y en una sociedad, en una cultura que es escéptica, ayúdanos a estar listos. Ayúdanos, por favor, a atarnos a este libro y predicar tu palabra. Y que sea como tu palabra siempre lo será, que nos traiga a casa. En tu nombre oramos. Amén.